En el corazón rural del estado de Wisconsin, Estados Unidos, nació el 30 de junio de 1948 un niño que llegaría a convertirse en una de las voces más firmes de la ortodoxia católica en el siglo XXI. Raymond Leo Burke fue el menor de 6 hijos de una familia profundamente católica. Sus padres, Thomas y Mary Burke, cultivaban en el hogar una fe sólida, pautada por el rezo del Santo Rosario y la asistencia asidua a la Santa Misa. Desde temprano, Raymond mostró inclinación a la vida espiritual y gran sensibilidad hacia los asuntos de la fe. Siendo aún niño, manifestó el deseo de ser sacerdote, alimentado por los ejemplos de los párrocos locales y por el fervor vivido en las celebraciones de la parroquia. Esa aspiración se consolidó a lo largo de su juventud, incluso en un tiempo de efervescencia cultural y cambios sociales. Ingresó en el Seminario Menor de la Santa Cruz en La Crosse, donde recibió una formación clásica y espiritual rigurosa. Allí se destacó por la inteligencia, la piedad y la dedicación a los estudios, cualidades que llamaron la atención de sus formadores. Reconociendo su vocación y capacidad, fue enviado a Roma para estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana. En esa casa formativa, símbolo de la tradición intelectual de la Iglesia, Burke profundizó en la teología y el derecho canónico. El 29 de junio de 1975, en la Basílica de San Pedro, fue ordenado sacerdote de manos del Papa San Pablo VI en una ceremonia que unía la universalidad de la Iglesia con la intimidad de un llamado personal al sacerdocio eterno. El joven padre Burke iniciaría entonces su ministerio con gran celo pastoral, atendiendo al pueblo de Dios con dedicación y fidelidad a la liturgia sagrada. Su amor por la misa, especialmente en la forma tradicional, era evidente desde los primeros años de sacerdocio. Tras algunos años de servicio en Estados Unidos, regresó a Roma para profundizar sus estudios y obtuvo el doctorado en Derecho Canónico, con una tesis dedicada a la defensa del derecho natural y de la ley moral en la vida de la Iglesia. Su talento jurídico y pastoral llamó la atención de la Curia romana, que lo invitó a colaborar en el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, el órgano judicial más alto de la Santa Sede. Burke comenzaba allí una trayectoria marcada por la defensa de la verdad y de la justicia eclesial. En 1994, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de La Crosse, su diócesis natal. El nombramiento fue recibido con gran alegría por su comunidad, que veía en él no solo a un pastor cercano, sino también a un maestro firme en la doctrina. Como obispo, Burke priorizó la formación del clero, el fortalecimiento de las vocaciones y la promoción de la liturgia según los moldes tradicionales. Estableció institutos religiosos y fue uno de los primeros en acoger comunidades ligadas al rito tridentino. Con profunda caridad pastoral, pero sin comprometer jamás los principios de la fe, Burke se hizo conocido por su claridad doctrinal en temas como el matrimonio, la moral sexual y la sacralidad de la Eucaristía. En su diócesis, instituyó la celebración regular de la misa en latín, revitalizó la catequesis tradicional y reforzó el papel de los sacramentos como medios indispensables de santificación. Su espiritualidad se centraba en la Sagrada Eucaristía. En 2003, fue transferido a la Arquidiócesis de St. Louis, una de las más importantes de Estados Unidos. Allí asumió con el mismo vigor la misión de restaurar el sentido de sacralidad y fidelidad a la doctrina católica. En St. Louis, enfrentó con valentía los desafíos pastorales de una sociedad secularizada. Se convirtió en voz profética contra el aborto, la cultura de la muerte y la indiferencia religiosa, llamando a los fieles a la conversión y a la vida sacramental. Su postura firme generaba críticas en ambientes más liberales, pero ganaba respeto entre quienes ansiaban una iglesia fiel a sus raíces. Burke, sin embargo, jamás cedió a la presión mediática o política. Al mismo tiempo que ejercía su papel de arzobispo con celo, mantenía estrecho contacto con el Vaticano, participando en sínodos y comisiones,
su influencia se hacía sentir también en el ámbito universal de la Iglesia. En 2008, el Papa Benedicto XVI lo llamó de nuevo a Roma para asumir el cargo de prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, la instancia judicial más alta de la Iglesia, confirmando su reputación como gran canonista. Burke se convirtió entonces en el primer estadounidense en ocupar ese puesto, donde actuó juzgando causas complejas, defendiendo los derechos de los fieles y promoviendo el correcto ejercicio de la autoridad eclesiástica según el derecho canónico. En 2010, fue creado cardenal por el Papa Benedicto XVI, recibiendo el birrete rojo como símbolo de la disposición a dar la vida por la fe. Era el reconocimiento público de una vida marcada por el servicio fiel a la Iglesia de Cristo. Como cardenal, Burke intensificó su actuación en defensa de la doctrina, convirtiéndose en un referente para católicos que deseaban claridad y fidelidad en tiempos de confusión doctrinal. Se convirtió en destacado defensor de la misa tridentina, promoviendo su celebración y la formación sacerdotal según los libros litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II. Para él, la liturgia era expresión visible de la fe inmutable de la Iglesia. Participó en el cónclave de 2013 que eligió al Papa Francisco y continuó colaborando con la Santa Sede en diversos dicasterios, sin abandonar jamás su misión profética de enseñar, corregir y edificar el cuerpo místico de Cristo. En sus homilías y escritos repetía constantemente que la fidelidad a Cristo y a la doctrina no es opcional, sino condición para la salvación. Su amor a la Iglesia se transparentaba en su valentía al decir la verdad. Aunque no siempre comprendido, Burke se mantenía sereno, firme y orante. Su devoción a la Santísima Virgen María era su refugio constante y confiaba todos sus combates al Inmaculado Corazón de María. Con el título de Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Burke intensificó su misión de defender la ortodoxia católica en tiempos de gran confusión teológica. Su voz resonaba como un llamado a la fidelidad en medio del relativismo creciente. Asumió su nueva función en la curia con disciplina y espíritu de oración, viéndose como un servidor de la justicia divina, no como mero burócrata. Sus decisiones buscaban siempre salvaguardar los derechos de los fieles y la integridad de los sacramentos. Con frecuencia era consultado por obispos y sacerdotes sobre cuestiones disciplinarias y morales, pues su reputación como canonista fiel e imparcial lo convertía en una referencia confiable. Burke veía su misión como un servicio a la verdad, no a intereses humanos. Con claridad evangélica, pasó a alertar públicamente sobre los peligros de adaptaciones doctrinales que pudieran corroer los fundamentos de la fe. Sus textos y conferencias cobraban destaque internacional, especialmente entre los católicos tradicionales. No pocas veces era invitado a predicar retiros y conferencias en seminarios, monasterios y eventos internacionales, siempre llamando a los oyentes a la conversión, la oración, la pureza de corazón y la fidelidad integral al magisterio de la Iglesia. A partir de 2013, con la elección del Papa Francisco, Burke comenzó a manifestar de manera respetuosa pero firme algunas preocupaciones ante ambigüedades presentes en documentos y declaraciones sobre moral y doctrina. Su crítica más conocida llegó en 2016, cuando, junto con otros 3 cardenales, presentó los famosos Dubia al Papa Francisco, cuestionando puntos de la exhortación apostólica Amoris Laetitia relativos a la comunión de divorciados vueltos a casar. Los Dubia no buscaban confrontación sino claridad. Para Burke, era vital que la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio y la disciplina eucarística fueran reafirmadas sin ambigüedad, por el bien de las almas y de la unidad de la Iglesia. La ausencia de respuesta oficial a los Dubia generó perplejidad en muchos sectores de la Iglesia, pero Burke permaneció sereno, reiterando que sus preguntas provenían de un amor profundo a la Iglesia y al Papa, y no de rebeldía. En 2014, fue removido del cargo de prefecto de la Signatura Apostólica. Muchos vieron en esa decisión una consecuencia de su postura crítica, aunque el propio cardenal
la acogió con espíritu de obediencia y entrega. Pasó entonces a residir en Roma, ejerciendo su papel de cardenal con libertad interior, dedicándose a la celebración de la misa tradicional, la dirección espiritual, la escritura y la formación doctrinal, sin perder su relevancia en el escenario eclesial. En diversas ocasiones, expresó públicamente que la fidelidad a la verdad es más importante que la popularidad y que un pastor debe estar dispuesto a sufrir por amor a Cristo y a su rebaño. Se involucró en iniciativas pro vida y pro familia, siendo presencia constante en eventos internacionales como la March for Life en Estados Unidos y otros encuentros de católicos comprometidos con la defensa de la moral natural. Su amor a la Iglesia no era sentimental, sino profundamente eclesial, arraigado en el catecismo, en la sagrada tradición y en el magisterio infalible. Siempre buscó conducir a los fieles no a su opinión personal, sino a la verdad de Cristo. Defensor incondicional de la liturgia tradicional, veía en ella no una nostalgia, sino un instrumento poderoso de santificación y formación espiritual. La belleza, el silencio y la reverencia de la misa tridentina eran para él expresiones del cielo en la tierra. En sus homilías mencionaba a menudo el valor del sacrificio, de la penitencia y del ayuno, elementos olvidados por la modernidad. Recordaba que sin cruz no hay gloria, y sin fidelidad no hay salvación. Incentivaba a los sacerdotes a ser verdaderos padres espirituales, centrados en la oración, la confesión y la celebración digna de la misa. Para él, la crisis de la Iglesia era, en parte, una crisis del sacerdocio y de la identidad clerical. No ocultaba su preocupación por las tentaciones sinodales de relativizar doctrinas inmutables. Denunciaba con valentía los riesgos de una iglesia mundana, que busca agradar al mundo en vez de convertir los corazones. Al mismo tiempo, Burke mantenía firme su caridad pastoral. Nunca criticaba con amargura o desprecio, sino con tono de padre preocupado por el rumbo de la casa de sus hijos. La caridad y la verdad eran inseparables en su ministerio. Su figura se convirtió en símbolo de resistencia católica entre los fieles que se sentían huérfanos de claridad. Grupos de jóvenes, laicos, religiosos e incluso obispos veían en él un punto de referencia en tiempos de incertidumbre doctrinal. Incluso atacado por sectores progresistas e ignorado en ambientes oficiales, continuaba avanzando con fe. Citaba con frecuencia a San Pablo: «Prediques a tiempo o a destiempo». Su misión era proclamar a Cristo, no agradar al mundo. En los últimos años, escribió cartas pastorales profundas, reafirmando la fe católica, especialmente en temas de moral sexual, familia y vida sacramental. Cada carta era recibida como un faro para los católicos confundidos. En 2021, enfrentó un grave cuadro de COVID-19. Internado en estado crítico, unió sus sufrimientos a la pasión de Cristo. El mundo católico tradicional se movilizó en oración por su recuperación. Su curación fue vista por muchos como una gracia especial. Burke, al regresar, testimonió públicamente su gratitud a Dios y a la intercesión de la Virgen María, reafirmando su entrega total al servicio de la Iglesia. Más que nunca, renovó su compromiso con la verdad y con los fieles. Frágil físicamente, pero fortalecido espiritualmente, continuó su misión de enseñar, advertir y consolar como verdadero sucesor de los apóstoles. Tras su recuperación milagrosa, el cardenal Burke intensificó aún más su entrega espiritual. La experiencia de la enfermedad refuerzó en él la conciencia de la fragilidad de la vida y de la urgencia de preparar las almas para la eternidad. Con humildad y determinación, retomó sus actividades públicas. Participó en conferencias, peregrinaciones y consagró su tiempo a la predicación sobre la centralidad de Cristo y la fidelidad a la doctrina revelada. Con frecuencia era invitado para ordenar sacerdotes de comunidades tradicionales y celebrar misas solemnes en fiestas litúrgicas importantes, convirtiéndose en una figura de gran inspiración, sobre todo para los jóvenes que buscaban santidad. En tiempos de confusión moral,
Burke reafirmaba la claridad de la ley natural inscrita en el corazón humano. Rechazaba la idea de que la conciencia pueda ser superior a la revelación y llamaba a los católicos a formar su conciencia según el Evangelio. Al hablar sobre sexualidad, denunciaba con caridad los errores del mundo moderno. Enseñaba que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la castidad es camino de libertad y verdadera felicidad, no una imposición arbitraria. Reforzaba constantemente que la Eucaristía no es un símbolo, sino el cuerpo real de Cristo. La dignidad del sacramento exigía pureza de vida, arrepentimiento y plena comunión con las enseñanzas de la Iglesia. Era especialmente firme al tratar la cuestión del aborto. Declaraba sin ambigüedad que ningún católico puede apoyar leyes abortistas sin poner en riesgo su salvación. La defensa de la vida naciente era, para él, un deber de justicia y caridad. También alertaba sobre el peligro de la ideología de género, afirmando que dicha doctrina subvierte el orden natural querido por Dios e introduce confusión en los corazones de los jóvenes. Enseñaba que hombre y mujer fueron creados con dignidad complementaria. Por defender con claridad tales verdades, Burke fue acusado por algunos sectores de la sociedad de intolerancia. Sin embargo, respondía con serenidad, afirmando que la caridad sin verdad es una ilusión y la verdad sin caridad es una agresión. Su fidelidad al magisterio de la Iglesia generaba incomodidad en ambientes que promovían la adaptación doctrinal al gusto del mundo. Pero Burke no buscaba consenso humano, sino fidelidad a Cristo crucificado. Tenía gran devoción a San Juan Bautista, el precursor que preparó el camino del Señor con palabras firmes y valentía ante el pecado. Burke se veía como alguien llamado a clamar en el desierto, incluso si eso implicaba rechazo. Otra devoción que lo sustentaba era la de San José, modelo de obediencia silenciosa y de protección a la Sagrada Familia. En tiempos de crisis moral, Burke invocaba la intercesión del Santo Carpintero como defensor de la verdadera paternidad y autoridad. En sus visitas pastorales, procuraba siempre incluir momentos de adoración al Santísimo Sacramento. Creía que solo ante la presencia real de Jesús es posible encontrar sabiduría y fuerza para perseverar en la fe. Era particularmente querido por monjes, religiosas y seminaristas. En retiros espirituales, exhortaba a la santidad concreta, recordando que todos los bautizados están llamados a la perfección de la caridad, según el estado de vida de cada uno. Su predicación estaba profundamente enraizada en las Escrituras, pero también en los padres de la Iglesia, en los concilios y en el catecismo. Combinaba conocimiento doctrinal con piedad sólida y amor a la tradición. Era consciente de que muchos intentarían silenciar su voz, pero enseñaba que, si callaran los pastores fieles, las mismas piedras clamarían. Veía el silencio cómplice como uno de los grandes pecados de la Iglesia actual. En sus cartas, pedía a los fieles que rezaran por los obispos y sacerdotes, para que fueran valientes defensores de la fe. Oración y sacrificio, decía, son armas invisibles, pero poderosas en la renovación de la Iglesia. Enfrentaba también críticas internas. Algunos lo acusaban de ser divisivo o retrógrado, pero Burke respondía con humildad. La verdadera unidad no se construye a costa de la verdad, sino sobre ella. Incentivaba a los laicos a formarse teológicamente, a leer el catecismo, los documentos conciliares, la vida de los santos. Para él, un laicado ignorante es terreno fértil para herejías y para el debilitamiento de la fe. Estimulaba el uso del Santo Rosario diario, práctica que consideraba esencial en la batalla espiritual contra el mal. Llamaba a María nuestra capitana en la batalla final, haciendo eco del espíritu de Fátima. Con frecuencia mencionaba a los mártires de la Iglesia, diciendo que su fidelidad hasta la sangre era testimonio para los tiempos actuales. Recordaba que, sin disposición para sufrir por Cristo, no se puede ser su verdadero discípulo. Fue patrono e impulsor de varias iniciativas en defensa de la misa tradicional,
como colegios litúrgicos y asociaciones de sacerdotes ligados al rito romano antiguo. Veía en esto no una rebeldía, sino una continuidad legítima de la fe. Cuando se le preguntaba sobre su futuro, decía estar en manos de Dios. Su deseo era solo morir fiel a la Iglesia, en estado de gracia, habiendo combatido el buen combate y guardado la fe. Aunque físicamente frágil, continuaba celebrando diariamente la Santa Misa con profunda reverencia. Su ejemplo era un testimonio vivo de la dignidad del sacerdocio y de la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana. Con el paso de los años, se convirtió en una de las figuras más reconocidas en el escenario mundial católico. Para muchos, era una señal de que Dios aún suscitaba pastores según su corazón, incluso en tiempos oscuros. El cardenal Raymond Leo Burke, incluso ante adversidades e incomprensiones, se mantuvo como un hombre de oración constante. Su fuerza provenía del silencio, de la meditación y de la contemplación ante el Santísimo Sacramento. En los últimos tiempos, se dedicó aún más a la escritura de reflexiones espirituales, artículos doctrinales y cartas abiertas dirigidas a los fieles, con el objetivo de preservar la integridad de la fe católica en medio de las tempestades. A menudo se le pedía grabar videos y mensajes para grupos católicos esparcidos por el mundo. Sus palabras siempre transmitían claridad doctrinal, amor a la Iglesia y esperanza en la providencia divina. En cada ocasión recordaba que la crisis actual, por más dolorosa que fuera, debía ser vista a la luz de la cruz de Cristo. La Iglesia pasa por la pasión, pero resurgirá gloriosa, como el mismo Señor prometió. Para quienes se sentían abandonados por pastores omisos o confusos, Burke era una luz. No porque se colocara por encima de la Iglesia, sino porque señalaba constantemente la verdad perenne que la Iglesia profesa desde los apóstoles. Su amor por el Sagrado Magisterio era inseparable de su fidelidad al Papa, a quien entendía como servidor de la verdad, no su creador. Rechazaba toda forma de cisma, pero también toda forma de ceguera voluntaria. Burke recordaba a los fieles que, en tiempos de confusión, no se debe seguir voces aisladas, sino la voz de Cristo, transmitida fielmente por el depósito de la fe a través del catecismo, la tradición y el magisterio constante. No aceptaba que la misericordia fuese usada como escudo para justificar el pecado. La verdadera misericordia, enseñaba, siempre conduce a la conversión, al arrepentimiento y a la búsqueda de la santidad. Su mensaje era exigente, pero profundamente liberador. Mostraba que vivir según los mandamientos no es una prisión, sino el camino seguro hacia la verdadera libertad de los hijos de Dios. Incluso en entrevistas difíciles, mantenía un tono respetuoso. Su semblante tranquilo y palabras ponderadas testimoniaban la paz interior que solo quienes viven en la gracia de Dios logran mantener. Quienes convivían con él testimoniaban su humildad, sencillez de vida y espíritu de servicio. Era un hombre profundamente mariano, consagrado al Inmaculado Corazón de María, con quien dialogaba en sus oraciones diarias. La espiritualidad de Burke era eucarística, mariana y penitencial. Creía que sin penitencia no hay renovación de la Iglesia. Animaba ayunos, vigilias y reparaciones por los pecados cometidos en el mundo e incluso dentro de la Iglesia. En visitas a comunidades tradicionales, nunca dejaba de incentivar a los fieles a mantener viva la fe en sus familias, especialmente mediante la oración del rosario, la lectura espiritual y una formación doctrinal sólida. La educación católica era una de sus mayores preocupaciones. Sabía que la pérdida de la fe comienza por la pérdida de la identidad en los colegios y catequesis superficiales. Defendía escuelas que enseñaran la verdad con integridad y valentía. Cuando hablaba con seminaristas, decía que el sacerdote debe ser alter Christus, otro Cristo, y que no puede preocuparse por agradar al mundo, sino por salvar almas. El sacerdote es pastor, no animador de auditorio. Creía en la fuerza de los sacramentos para transformar vidas. Jamás relativizaba el pecado,
pero siempre ofrecía la gracia de la reconciliación. Enseñaba que la confesión frecuente era clave para perseverar en el camino de la santidad. Sabía que la crisis eclesial era también reflejo de una crisis de oración. Decía que el pueblo necesita ver a sus pastores de rodillas, no en reuniones interminables. El mundo será salvado por santos, no por estrategias. Su visión de la Iglesia era sobrenatural. La veía como el cuerpo místico de Cristo, esponsalmente unido al Redentor. Por eso cada ofensa a la Iglesia era para él una herida infligida al mismo Cristo. Cuando le preguntaban sobre el futuro, decía que confiaba totalmente en la promesa de nuestro Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa fe inquebrantable sostenía su ánimo incluso en las horas más difíciles. Ayudaba discretamente muchas iniciativas de formación, misiones y comunidades religiosas. Sabía que el bien más precioso que posee la Iglesia son sus almas consagradas, sus altares y sus confesionarios. Su último gran esfuerzo se orientó a la difusión del catecismo y de la devoción a la misa tradicional. Veía en estos dos pilares instrumentos fundamentales para la restauración del sentido de lo sagrado y de la verdadera fe. Incluso ante la vejez y las limitaciones físicas, jamás cesó su apostolado. Era común verlo rezando el rosario por largos períodos, pidiendo por la Iglesia, por el Papa y por los sacerdotes. Su figura pasó a ser venerada por muchos como la de un verdadero confesor de la fe. No mártir de sangre, sino de resistencia, de fidelidad y de sufrimiento silencioso por amor a la verdad. Burke, al mirar la historia de la Iglesia, se veía en comunión con los grandes defensores de la fe, como San Atanasio, San Juan Fisher y San Pío X. Se inspiraba en ellos para seguir luchando, incluso en medio de la soledad. Cuando el Señor lo llame, Raymond Leo Burke dejará un legado de valentía, claridad y amor incondicional a la Iglesia de Cristo. Su vida, marcada por cruces, será recordada como un testimonio luminoso de fidelidad hasta el fin.